Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un viernes más de esta semana. Vamos a desarrollar la lección de la escuela sabática y nuevamente en este viernes tenemos la oportunidad que nos acompañe nuestro hermano Lorenzo. Hermano Lorenzo, muy buenos días. Buenos días, hermano Víctor. Bienvenido. Bienvenido a un estudio más, a un desarrollo de la lección, y quisiéramos, hermano Lorenzo, que en este día lo pasemos pues con el Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Muy bien, hermanos, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, quisiéramos comenzar allí donde ustedes se encuentren. Acompáñennos en la oración. Hermano Lorenzo. Muy bien. Vamos a realizar la oración. Amado Dios, que moras en los altos cielos, estamos agradecidos y a la vez tan contentos de poder disfrutar de un día más de vida, Señor, pero que sea pues haciendo tu voluntad a través de tu palabra. A esta hora vamos a meditar tu palabra, Señor, cada parte. Ayúdanos, enséñanos, instrúinos, no solamente a nosotros, sino a todos los televidentes también. Acompáñanos, oh Señor, concédenos el permiso, danos la sabiduría y el entendimiento, a través de tu Santo Espíritu, como el Maestro que es. Te lo pedimos estos favores, en la justicia perfecta y santa de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, allí donde ustedes están, pónganse cómodos, papel y lápiz, y si es necesario vamos a apuntar los textos que vamos a tocar el día de hoy. Hermano Lorenzo, en la semana hemos tenido el estudio. ¿Cuál era el título? Muy bien, el título de la semana que estamos estudiando, o que hemos estado estudiando, son las 7 últimas plagas. Muy bien. Vamos al texto básico que utilizamos para toda la semana. Apocalipsis capítulo 15, el verso 1, ¿verdad? A ver, hermano Lorenzo, si lo lectura para profundizar ya entrando a este desarrollo que vamos a tener el día de hoy. Muy bien, hermano. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Muy bien. En esta semana hemos estado estudiando lo que significa las 7 plagas postreras. Las 7 plagas que vendrán sin mezcla y sin misericordia de parte de nuestro Señor. Esas plagas, hermano Lorenzo, caerá a los desobedientes, caerá para todo el mundo. ¿Para quiénes será ese regalo? Lo llamo regalo porque creo que cada uno al final recibe un regalo, ¿no? Muy bien, hermano. Entonces, vemos que hay dos grupos. Así es. ¿Sí? Un grupo es los llamados hijos de Dios porque son obedientes, y otro grupo son los rebeldes, que no obedecen a Dios ni le tienen en cuenta. Entonces hay dos grupos, hermano. Muy bien, en este caso, en esos dos grupos se encuentra el grupo de los desobedientes, en la cual el Señor, cuando esté a punto ya de venir, desatará su ira, ¿verdad, hermano Lorenzo? Así es, hermano. Entonces esas plagas caerán sobre ellos y serán pues terribles en gran manera. Entonces vamos a leer el testimonio, hermano Lorenzo, ¿qué dice corroborando el texto que hemos leído? Muy bien, el conflicto de los siglos, la página 227 y 627 y 628 dice así: las plagas sobre Egipto, cuando Dios estaba a punto de liberar a Israel, eran de carácter similar a los juicios más terribles y extensos que han de caer sobre el mundo justo antes de la liberación final del pueblo de Dios.
Amén. Muy bien, entonces, hermano Lorenzo, las plagas de Egipto se repiten en manera, vamos a decir, sorprendente, pero no todas, ¿verdad? Porque solamente podemos ver en esta oportunidad son 7 plagas y en las de Egipto eran 10. Entonces, pero vemos que las primeras se repiten, ¿no? Esas plagas son destructivas para el mundo y allí tenemos que centrarnos cuán difícil será no estar de parte de Dios, hermano. Hay algo que tenemos que mirar, hermano, y también tener en cuenta. Dice que las plagas que cayeron a Egipto fueron, se puede decir, con cuidado, con delicadeza, tal vez, si lo podríamos llamar así. Pero estas plagas que vienen a este mundo, la palabra dice que viene con la ira de Dios. Así es. Y la ira de Dios ya viene sin mezcla de misericordia ya. Tremendo, ¿no? Entonces, se puede decir que esto es más fuerte de lo que ha sido para Israel, porque para los egipcios. Imaginemos que 10 plagas para que pueda entender el faraón. Sin embargo, estas plagas que vienen a este mundo son 7 nada más, pero van a ser tremendos. ¿Por qué? Porque es la ira de Dios. Así es, hermano Lorenzo. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, hermano Lorenzo y todos los que estamos pues pendientes a lo que será este desarrollo, vamos a entrar a la primera parte, hermano Lorenzo. ¿Tenemos? Muy bien, la primera parte, ya lo decíamos anterior, pero dice la ira de Dios. La ira de Dios. El título, la ira de Dios. Muy bien, allí hay una pregunta, hermano Lorenzo, y a esa pregunta vamos a enfocarnos para desarrollarlo. Muy bien. La pregunta dice, ¿qué desencadena el comienzo de las 7 últimas plagas? Así es. Para eso vamos a lecturar la palabra de Dios en Apocalipsis 14:9. Muy bien. El verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Muy bien. Si alguno adora a la bestia, dice, ¿no? Consideremos también el versículo 10, ¿sería necesario, hermano? Muy bien, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces ahí contemplamos, hermano, la ira de Dios. Así es. Pero la pregunta es, ¿qué desencadena el comienzo de las 7 últimas plagas? Muy bien, hermano Lorenzo. Entonces, yo sé que nos preguntamos nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué caen esas plagas, no? Claro. ¿Por qué vienen esas plagas? Pero ¿por qué la ira de Dios? Porque en este caso es la ira de Dios, hermano Lorenzo, que está cayendo sobre la tierra. Y yo pregunto a nuestros hermanos y amigos, a los que nos siguen a través de este canal, y le pregunto a usted, ¿por qué la ira de Dios? Si podíamos un poquito más ampliarnos en esta parte. Muy bien, sería necesario leer el testimonio. Muy bien, hay que leer el Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 196. ¿Sí? Entonces dice así, aquí vemos que la Iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sufrir los golpes de la ira de Dios. Tremendo, ¿eh? Qué cosa interesante. Sigue diciendo, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido, habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros, ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Entonces, basándome al testimonio, hermano, ya quisiera leer una parte en el libro de Isaías, ¿sí? Muy bien. Esto me hizo pensar, lecturando esta parte,
Entonces el capítulo 56 de Isaías, ¿sí?, dice algo, hermano, y quisiera leer a lo que el testimonio dice. Muy bien, muy bien. Dice el capítulo 56, el versículo 10, 11 y 12 también. Dice así, el profeta Isaías: sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos son perros mudos que no pueden ladrar, son nolientos, echados, aman el dormir. Sí, ellos son perros comilones e insaciables, y son pastores que no pueden entender. Todos ellos miran por sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Finalmente el versículo 12 dice: venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de licor, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Tremendo, ¿no? Fíjate, hermano, lo que dice el profeta Isaías. Claro. Entonces el testimonio dice que el golpe viene para la iglesia, para el templo de Dios. O sea que, viendo de esa parte, cómo actúan los pastores ancianos de la iglesia, la ira que se desata en ese tiempo, la primera parte lo recibirán los que conocieron pero que no hicieron caso al llamado, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, si nosotros conocemos este mensaje, no podemos callar este mensaje. Es necesario que lo publiquemos y más que todo levantemos la voz antes que las plagas caigan, porque la ira va a caer, hermano Lorenzo, dice, a los desobedientes que estuvieron en pie en algún momento, pero no hicieron caso a lo que el Señor mandaba, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la pregunta. Vamos a responder la pregunta. Muy bien. Dice, ¿qué desencadena el comienzo de las 7 últimas plagas? Dice la pregunta. Muy bien. Entonces la respuesta sería la adoración a la bestia. La adoración a la bestia. Entonces, hermano Lorenzo, acá hay algo que me pongo a analizar. Estos hombres que fueron depositarios de la ley de Dios, que Dios les había dado como un legado de padres a hijos, ¿también guardaron una fe vana o empezaron a adorar a la bestia y a su imagen? Por eso es lo que en ese momento el Señor derrama su ira sobre ellos. Claro, porque sabiendo que hay un Dios que controla todo, el anciano, el líder, el encargado está adorando a la bestia, hermano. Interesante, ¿no? ¿En qué situación? En que ve las abominaciones que se hace, pero no dice para nada. él es normal. Y dice, bueno, hago como que no entiendo, como que no veo, pero sí está sabiendo lo que se está haciendo. Así es. O sea, en otras palabras, se está uniendo a su grupo. Exactamente. Yo creo que por dos cosas, ¿no? Una, por no ser criticado por la gente, y otro, por lo que mantiene su mente, yo creo, entorpecida, y en la cual no va a discernir, ¿no? Podríamos decir así. Claro, porque al no hacer eso, piensa que no hay una sentencia. Claro. Y a la vez no hay una responsabilidad, pero el profeta Ezequiel bien claro nos dice que somos atalayas. Así es. ¿No? Y como conocedor, el profeta ya no está, pero como conocedor tenemos que dar pues el sonido certero a la trompeta. Así es. Entonces, hermano Lorenzo, lo que desata la ira de Dios es prácticamente la adoración a un sistema contrario a su ley, ¿verdad? A un hombre, vamos a decir. A un hombre, específicamente pues es el papado, ¿no? No podemos callar en este tiempo. La gente hoy en día está besando los pies del papado, acariciando la doctrina falsa del papado, y el Señor está airado porque Él es el único Dios, no podemos adorar a otro Dios. Entonces la respuesta, hermano Lorenzo, es la adoración a la bestia. La adoración a la bestia. Eso es lo que desencadena, hermano, el comienzo de las 7 últimas plagas. Qué tremendo, ¿no? Entonces, para los que no conocen, hermanos,
la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes y los adoradores a la bestia, ¿no? Así es. O sea, los que guardan el domingo. Es cruel decirlo, hermano. Podemos tener amigos que nos están viendo y son del domingo, pero prácticamente ellos no conocen, pero la idea es que sepan, ¿no? Ahora, antes que vengan esas plagas. Amén, hermano. Y abandonen, pues, quizás la doctrina falsa, ¿no? O se pongan a predicar ahí antes que vengan, ¿no? Entonces, hermano, ya leímos el testimonio, ¿verdad? Sí, hermano, vamos. yo antes de pasar a la siguiente, quisiera decirlo a nuestros hermanos, si realmente nos consideran como hijos de Dios y somos hermanos, es de que es tiempo de salir de Babilonia y adorar a aquel que hizo los cielos y al verdadero Dios. Exactamente, porque la sentencia es terrible. Claro. O sea, es mejor estar a contra o sea, que te odien por lo que dices antes de que estemos dando la espalda al Creador, porque finalmente le daremos cuenta a Él. Así es, así es. Amén, hermano. Entonces, hermano Lorenzo, estamos pues en este momento estudiando un tema de suma importancia, yo creo, porque este es el anuncio que vendrá, ¿no? No es del pasado, no es algo ficticio, sino es del futuro que se vendrá, y todos los que no estén listos lamentablemente recibirán la ira de Dios. Así es, hermano. ¿No? Entonces necesitamos, hermano, amonestar al mundo. Necesitamos amonestar a nuestros hermanos que están dormidos en sus iglesias, que solamente están hablando de paz y seguridad, cuando la paz y la seguridad se está dando en este tiempo siendo un engaño, ¿no? Y en algún momento se explotará todo eso y vendrá la ira de Dios. Entonces, hermano Lorenzo, sigamos. Vamos a la siguiente. La parte 2 dice las 3 primeras plagas. Las 3 primeras plagas. La pregunta, hermano, ¿qué oposición tendrá que sufrir el pueblo de Dios? Es una cosa que no es fácil. Así es. ¿No? Desde ya lo estamos viendo de que hay oposición que tendrá que sufrir el pueblo de Dios. Entonces vamos a considerar o vamos a leer el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 15. Muy bien, hermano. Capítulo 13, versículo 15 de Apocalipsis. Voy a lecturarlo. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. Hoy a veces, hermano, nos resentimos porque alguien nos miró mal, porque alguien ya no nos saludó, ¿no? Pero esto va a ser tremendo. Oposición que tendrá que sufrir el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hermano, se caracteriza por decir las cosas como son. Claro. No tiene barrera para decirlo. Entonces, hermano, permíteme leer el testimonio. Ya, a ver, vamos a leerlo. En Primeros Escritos, la página 36 y 37 dice lo siguiente: estas 7 últimas plagas enfurecieron a los impíos contra los justos. Pensaron que habíamos traído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían librarnos de la tierra, las plagas se detendrían. Se emitió un decreto para matar a los santos, lo que los hizo, dice, clamar día y noche por liberación. Esto hace el pueblo ya de Dios, ¿no? Clama día y noche. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces, ahí, hermano Lorenzo, podemos estar esperando una gran persecución, ¿sí? Porque el apóstol Pablo dice: a todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecuciones, ¿no? Entonces, si nos centramos y a través del ojo de la fe podemos ver, ¿qué vemos, hermano, allí? ¿Cuál es lo que realmente se nos presenta ya para los que en algún momento vamos a defender la verdad? Se encuentra un odio. Odio, muy bien. Un odio satánico. Y qué bueno fuese, pues, de la persona que no saben, de que no conocen, pero va a ser de nuestros propios hermanos, que dicen ser nuestros hermanos. Posiblemente el que les habla esté haciendo también de la misma manera, pero Dios nos ampare a no ser de esa parte, porque ya estamos conociendo la ira de Dios. Así es. ¿No?
Es mejor, dijo el apóstol Pedro, Ujú. es preciso obedecer a Dios Antes que a los hombres. antes que a los hombres. Entonces, hermano, la respuesta a la pregunta, ¿qué oposición tendrá que sufrir el pueblo de Dios? La persecución por parte de los impíos. La persecución. Hermano, se me viene a la mente lo que padeció el pueblo antiguo del Señor en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Se dice la palabra que entraba Saulo por las casas, sacaban a los cristianos, los apedreaban, y era la persecución más grande que ha podido ocurrir en ese tiempo, porque como usted acaba de decir, el propio pueblo perseguía a sus propios hermanos. Entonces, ya esto sucedió. Entonces lo que se viene para este pueblo, completamente para este pueblo que está predicando las grandes verdades, es una persecución. Así es. Pero no se puede ver ahora porque todavía no se ha levantado completamente la luz del Evangelio. Entonces cuando se levante, allí vendrá la persecución. Entonces, allí haciendo un paréntesis, ¿qué se necesita para que ya se dé esa persecución, hermano Lorenzo? Muy bien. ¿O qué se debe dar, no? Hermano, a la vez la palabra dice que donde abundó el pecado, Ujú. sobreabundó la gracia. Entonces, en este caso, cuando estas leyes sean más rigurosas humanamente, Ujú. entonces finalmente se desencadena pues la ira de Dios. Porque si bien es cierto que hoy todavía no se instituyó Ujú. esa bendita ley que el mundo lo llama el Día de la Familia, Ujú. pero el día que se Se instituye. instituya y se haga ley, se haga decreto y que esté apenado, entonces finalmente el Señor se olvida ya y quita la protección de los cuatro ángulos de la tierra. Tremendo, ¿no? Entonces vamos a decir, hermanos, que el punto culminante para que se desate la ira de Dios y el punto culminante para que se desate la ira del enemigo a través de sus demonios y sus secuaces, lo podríamos llamar que son los humanos, que perdieron la razón, será cuando se establezca la ley dominical y entonces los hijos de Dios decidan no dar el voto para poder guardar, ¿no?, ese día falso. Entonces la ira de Dios, la ira del enemigo se vendrá contra ellos. Amén. Y los llamarán desobedientes. Desobedientes, rebeldes. Ajá, traidores a la nación. Hermano, es increíble. La gente no puede comprender. Posiblemente digan, estos están locos, están alarmando, son payasos. Pero en ese día que viene, en algún día, nos darán no la razón a nosotros, sino a la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Eso es lo que realmente pasará, hermanos. Entonces, sigamos, hermano Lorenzo. Muy bien, hermano. Vamos a la siguiente pregunta. La parte 3 dice, las plagas cuarta y quinta. Y la pregunta, ¿cómo continuará la rebelión incluso durante las plagas? Apocalipsis 16:9, vamos a dar lectura. Apocalipsis 16:9. El verso 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahí vemos ya una mente satánica. Claro. Porque Satanás, por más que supo que estaba mal, no le interesó arrepentirse de lo que no había se hecho. arrepintió. Entonces, la palabra dice que a pesar que están sintiendo que el sol los quema, abren su boca, pero para blasfemar y no arrepentirse. Así es. Y lo más interesante es que el sol no está quemando como ahora quema. Claro. Está ardiendo como un horno y la gente se está quemando. Pero como usted decía, hermano, ¿a qué magnitud ha llegado la mente del hombre y el corazón, hermano? Que ya no es como una piedra. Pues hablamos de una piedra, es dura, ¿no? Pero esto ya sobrepasa la piedra porque está más duro que la piedra, Claro. ¿no? Entonces ya no razona, ¿no?
Porque si tú te recibes un golpe y posiblemente sigues recibiendo un golpe más de parte de Dios, tú dices, Dios mío, perdóname. Claro. Aunque sea por miedo. Pero en este caso el hombre ya no dice perdóname. Más bien blasfema el nombre de Dios. O sea, es terrible, hermano, ¿no? Y acá hay otra cosa, hermano, mira. Uh-huh. Que a pesar de que blasfeme el nombre de Dios, todavía le echa la culpa Tremendo, ¿no? al pueblo de Dios. Porque dice, Por por causa. culpa, por causa de ellos está viniendo esta ira. Vamos, Sí, tremendo, matémonos, ¿no? desaparezcámonos de la tierra. Hermano Lorenzo, entonces en ese sentido, quien actúa ya es el demonio en esa El parte. demonio, en las mentes de las personas. O sea, han sido habitación de demonios Igual, las mentes y ya son manejadas a su antojo. así es, hermano. Entonces, ya el ser humano se vuelve un títere, un agente de Tremendo, ¿no? ¿A qué punto llegaremos, hermanos? Por eso los que estamos estudiando la Biblia, pidamos ayuda, porque si bien es cierto, el apóstol Pablo dijo, no es que yo ya sea salvo, ¿no? No vaya a ser que yo también, predicando, me pierda. Pero lo bonito será, es que con humildad y sencillez le pida al Señor que me ayude a investigar lo que realmente no entiendo, ¿no? Así es, hermano, porque vemos al apóstol antes que sea Pablo, era Saulo. Él dice que estaba contemplando cuando apedrearon a Esteban. Así y es. también dio su voto. Tremendo, ¿no? Luego, cuando se va a Damasco, pide cartas todavía para que cuando en Una el camino recomendación. encuentre que estén predicando de Jesús, los lleve presos a Jerusalén. Ujú. Una mente satánica, pero cuando él entiende el mensaje de Jehová, Ujú. el mensaje de Cristo que lo justifica a él, ahora dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Ese es impresionante. Esa parte de Pablo es impresionante. Al punto que se hizo esclavo del Señor Jesús. Así es. ¿No? Entonces se puede, pero si es que se entiende. Pero la pregunta es, ¿cómo van a entender si no se predica? Exactamente. Que Dios los ayude a nuestros hermanos que nos están siguiendo. Entonces vamos a la respuesta, hermano. Muy bien. Dice, ¿cómo continuará la rebelión incluso durante las plagas? Cuando los hombres blasfemaron contra Dios. Cuando los hombres blasfemaron contra Dios. Entonces, esta terrible situación será en aumento. La degradación del pecado será más fuerte y más grande que ningún ser humano puede describir lo que realmente pasará, ¿no? Así es, hermano. Entonces, ya leímos el testimonio, ¿verdad? El testimonio faltaba. Muy leer, bien, hermano. vamos a leerlo el testimonio para Sí. poder corroborar. En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba esta y caía tan inútil, como una brizna de paja. Tremendo, ¿no? Entonces clamamos día y noche por la liberación y el clamor llegó a Dios. Amén. Entonces, hay esperanza para los redimidos. Amén, hermano. Hay esperanza para los justos. Y eso es la confianza que debemos tener, que cuando dice el Señor que esto se hará, es por lo que se hará. ¿Sí? No debemos dudar. Y sobre todo, hermano, tendríamos que decir humanamente, vale la pena sufrir. Así es. Sí, porque la recompensa es grande. Claro. Y no lo está diciendo un hombre, porque el hombre cambia de opinión. Lo dice la palabra de Jehová, que no es un hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Así es. Y la palabra dicha, nadie lo borra. Muy bien, hermano Lorenzo, sigamos entonces en este estudio que estamos teniendo en este momento. Muy bien, vamos a la cuarta parte, la sexta plaga. Muy bien. ¿Sí? La sexta plaga dice la pregunta, ¿qué poderes se unen para marcar el comienzo del clímax de las edades? Para eso vamos a leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, el versículo 13 y 14. Muy bien. El verso 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta,
3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Qué interesante lo que la palabra nos dice, porque la pregunta dice: ¿qué poderes se unen para marcar el comienzo? ¿Qué poderes? Pero también vamos a leer el testimonio, hermano. Muy bien, a ver si En Comentario Bíblico Adventista, el volumen 7, la página 982, ¿sí? Dice: toda la forma de maldad se convertirá en una intensa actividad. Los ángeles malignos unen sus poderes con los hombres malvados, y como han estado en constante conflicto y han obtenido una experiencia en los mejores modos de engaño y batalla, y se han fortalecido durante siglos, no cederán en la última gran contienda final sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un lado o del otro de la cuestión. Todo el mundo, dice, estará de un lado o del otro. Pero fíjense que quiénes son los que trabajan aquí con las personas. Los ángeles malignos. Los ángeles que en algún momento tuvieron luz, ¿no? Y qué interesante es recalcar esta parte, hermano, que nosotros no nos damos cuenta que existe una palabra llamada la terquedad. Cuando una persona se vuelve, vamos a decir, terca o terco, ¿sí? ¿Qué hace? Continúa. Podrían llamarlo perseverancia, pero la perseverancia yo creo que se debe definir en una cosa buena y no la perseverancia en una cosa mala. En este sentido, estos demonios perseveran sabiendo que ellos van a ser destruidos, teniendo un día final para ellos. Utilizan a la gente y van a dar podríamos llamarlo la Tercera Guerra Mundial, porque todas las naciones están ya completamente desquiciadas, peleando por algo que no tiene sentido, ¿verdad? Y lo más interesante, hermano Lorenzo, que la Biblia menciona de 3 poderes: el diablo, el papado y las iglesias protestantes, ¿no? 3 poderes. 3 poderes. El diablo influye aliento, el papado influye, yo creo que autoridad, ¿no? Porque si bien es cierto, hermanos, amigos, el papado se ha dado la mano con todas las iglesias protestantes. Y quizás quieren pruebas los hermanos, ¿no? Claro, van a decir. Pruebas, dicen. Y las pruebas, yo creo que está la frialdad que está teniendo la iglesia protestante y los mensajes que están presentando, hermano. ¿Qué nos puede decir a esto, hermano Lorenzo? ¿Cómo lo ve ese punto, no? Que es impresionante lo que está pasando. Sí, a veces, hermanos, mirarlo desde allí y hacer una crítica constructiva nos llaman: tú me estás juzgando, hermano. Claro. ¿No? Pero no es una juzga, sino es una palabra constructiva. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra salvación, hermanos. Se trata de nuestra salvación y de la adoración al verdadero Dios. Y cuando no consideramos, fíjense cómo nos trata el enemigo. Y cuando hablamos también nos da duro, claro. Nos golpea. Hermano, la semana pasada nosotros estábamos con un golpe fuerte. Así es. Que al día de hoy ya son 8 días. Vemos cómo el enemigo nos golpea, hermano. Así es. ¿No? Nos golpea donde más nos duele y nos hace sentir su presencia. Claro, que va por detrás. Exactamente, nos hace sentir su presencia. Entonces, hermano, ¿cómo vive el mundo que dice que cree en Dios? Aparentemente cristiano. ¿No? Come de lo normal, viste de lo normal,
y adora de lo normal, Ujú. para él es bonito, es lindo, Así es. para él. Ujú. Pero la pregunta sería, ¿lo está aceptando Jehová? ¿Lo está aceptando esa adoración, ese tipo de adoración que lo estamos dando? Ujú. Entonces hay que recapacitar con los mensajes y sobre todo con lo que estamos encontrando acá a la pregunta de los tres poderes, ¿sí? Así es. Tres poderes que se unen, pero fíjate, qué bueno sería a luchar contra un hombre, Ujú. contra un rey que gobierna terrenalmente. No, se está enfrentando al Rey de Reyes, Claro. al Señor de Señores, y todavía al que lo creó. Claro. O sea, eso significa ya estar completamente ciego, ¿no? Porque si nos vamos al punto de creer que nosotros somos los que obtenemos por nuestra fuerza, hasta ahí ya llegamos a equivocarnos. El aire que respiramos, la vida que tenemos, no es gracias a nuestra fuerza, ¿no, hermano? No, hermano. Es la gracia de Dios que nos ha permitido vivir el día de hoy y es por eso que estamos acá. Hermano Lorenzo, hay algo curioso que ha pasado en esta semana. Miraba en las redes y veía a un hombre golpeado por predicar en las calles. Sin duda la gente aplaude ese gesto del hombre predicador. Yo no quiero criticar, solamente quiero hacer una observación en esa parte. Que el predicar la palabra de Dios, no simplemente decir el nombre del Señor, ¿no? O sea, el predicar la palabra de Dios es lo que dice el apóstol Pablo, la espada de dos filos, penetrada hasta los tuétanos y hasta las coyunturas del alma. La prédica de un pastor predicador debería llegar al fondo del corazón y convertirlo y darle a conocer la realidad que estamos viviendo. Porque cualquiera lo puede hacer, hermano, de ir y hasta recibir golpe. Pero eso no significa de que realmente está predicando el mensaje. ¿Quién asegura que el mensaje simplemente es decir Dios, Dios, Jesús, Jesús, no? Sino es que el alma se dé cuenta de su verdadera condición como está. Entonces, yo quiero animar a los hermanos que están predicando, pero que vayan con el verdadero mensaje, donde el hombre y la mujer mire su condición y antes que venga el Señor empiece a arrepentirse. Amén, hermano. ¿Sí? Hay una crítica constructiva, creo yo, ahí de mi parte, Uh-huh. porque el que es un predicador del Señor no se mete con la persona que lo golpea, Uh-huh. ni mucho menos le va a decir vas a arder en el fuego si es que no te arrepientes. Uh-huh. El Señor no viene a amenazarte. El Señor ha venido para que tengas vida y vida en abundancia, Así es. pero da el mensaje como debería ser, Uh-huh. ¿no? Entonces el apóstol Pablo dijo, nosotros con justa razón hemos de padecer por la Así causa es. de mi Creador. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está llevando un mensaje de salvación. Posiblemente este hombre, el diablo lo utiliza para que todo el mundo miren y digan, pues no, ¿cómo sucede estas cosas? Exacto. ¿Y por qué? El diablo te lleva y el diablo te azota, ¿no? Y Él hace entonces su propio trabajo. hace doble actuación, Uh-huh. ¿no? Entonces, que Dios tenga misericordia de este varón y se concentre en el mensaje que verdaderamente va a construir su vida de él y de todos los que escuchen. Así es, hermano. Amén. Muy bien, nos salimos un poquito porque es importante recalcar que no basta decir Señor, Señor, ¿no? En tu nombre echamos demonios, sino es hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén, hermano. Y hacer la voluntad de Dios a mucha gente le cuesta porque cree que por su fuerza lo va a hacer. Entonces no es así, hermano. Estamos viendo nosotros que cuando venga el Señor por segunda vez, llamará y muchos de ellos dirán lo que han hecho y el Señor le dirá, pues, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel. No has sido fiel sobre mucho, sobre poco, porque en la mínima parte nosotros caemos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, continuemos.
Muy bien, hermano. Entonces, no se olviden en la respuesta, hermanos, ¿qué poderes se unen para marcar el comienzo? Son 3 poderes. Los 3 poderes. Ya lo nombramos, ¿no? Hermanos? El dragón, la bestia y el falso profeta. Y ya lo sabemos por profecía, que el dragón representa al diablo, la bestia representa al papado y el falso profeta representa a las iglesias caídas que guardan el domingo, ¿no? No podemos callar en esta oportunidad. Es ahí donde están los falsos profetas, donde profetizan pero para su propia perdición. Entonces son 3 poderes, hermano Lorenzo, que se levantan, en la cual se unen para destruir la imagen de Dios, pero a su tiempo no lo van a conseguir. Amén. Amén, hermano. Qué interesante saber que hay algo sólido, que Así esto es. no va a ser Ujú. movido. Vamos por la 5ª parte, y curiosamente es la 7ª plaga. La 7ª plaga encontramos en Isaías 26, el versículo 20-21, para contestar a la pregunta: ¿qué es esencial para estar protegido durante las plagas? Ujú. ¿Qué es esencial para estar protegidos durante la 7ª plaga? Muy bien. Entonces dice el profeta, haciendo una vislumbre para el tiempo final: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Muy bien, amén, hermano. Entonces, quisiera leer el testimonio en Amén. Conflicto de los Siglos, la página 636, dice: es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para la liberación de su pueblo. Aparece el sol brillando en su fuerza. Las señales y las maravillas siguen en rápida sucesión. Los malvados miran con terror y asombro la escena, mientras que los justos contemplan con solemne júbilo las señales de su liberación. Amén. Entonces, la 7ª plaga acarrea al mundo y lo destruye por completo. Solo para imaginarnos que nosotros no podemos soportar el dolor de una herida que tenemos, pero el dolor que viene por parte de Dios, porque no solamente es un terremoto, se pronuncia granizos del tanto de un talento más o menos, 30 kilos más o menos, son piedras que están cayendo del cielo, piedras ardientes, conocido como meteoritos, o podríamos decir ya un asteroide cae, ¿no? En este sentido, son granizos, se lo llama la Biblia, pero vienen con la ira de Dios. Y el terremoto que ha sacudido al mundo está dejando completamente vacío la tierra, ¿no? Entonces la pregunta dice: ¿qué es esencial para estar protegido? Ya el pueblo automáticamente que haya recibido la gracia de Dios a través de su carácter, el pueblo está protegido sin duda, espiritualmente, ¿no? Pero el pueblo no está afuera prácticamente viendo cuando está cayendo, pues está escondido el pueblo. Porque recuerda, hermano Lorenzo, que hay un grupo que lo está persiguiendo. Así es. ¿Sí? A pesar de que hay plagas que están cayendo, pero hay un pueblo contrario que lo está siguiendo para desaparecerlo. Entonces el profeta Isaías dice: escóndete un poquito. Entonces, ¿cuál es su refugio, hermano Lorenzo? No sé si usted se pone a pensar, si es su casa, porque acá dice entra a tu aposento, pareciera que anda a tu casa, ¿no? ¿Cuáles son esos refugios? ¿Dónde estarán los que van a salvarse? Este refugio serán las peñas, las montañas, Muy bien. lejanas, porque
¿quién va a poder sobrevivir Ujú. en su casa? Claro. Si es que quisiese, ¿no? Si nuestros propios hermanos saben dónde estamos, dónde vivimos, cuál es nuestra entrada y nuestra salida, Ujú. va a ser difícil poder esperarlos ahí. Entonces, ¿dónde estará el pueblo? Tiene que estar lógicamente escondido en una peña, ¿no? Exacto. En una montaña, Ujú. porque será el Señor que los guía a través de sus ángeles para dónde ir, para dónde estar, si es que nos toca estar en vida, o a los que están en vida tendrán ese esfuerzo de escapar, ¿no? Así es, hermano Pero Lorenzo. con una seguridad que hay una protección. Exacto. Al estar escondido en una montaña, el estar escondido debajo de una roca, la protección de Dios caerá sobre ellos, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, ¿cuál es la respuesta, hermano Lorenzo? Ser justos y estar bajo la protección de Dios. Muy bien. Entonces, eso es lo esencial, ser justos. Porque sin la justicia de Cristo nadie podrá salvarse. Va a ser imposible. Ujú. Imposible. Entonces, la ira de Dios va a venir a los injustos. Pero a los justos habrá protección. Muy bien, hermano Lorenzo, creo que estamos llegando a la parte final. Sí, hermano. Entonces vamos a leer la parte 6, que es la última pregunta. Ujú. Protegidos por Dios. Dice el Protegidos. título. Y la pregunta, ¿cuál es la promesa de Dios cuando tú lo sigues fielmente? Salmo 23, del versículo 1 al 6. Muy bien. Entonces, vamos a leer lo que dice Salmos. Esa promesa es una promesa segura. Amén. Segura porque si la palabra de Dios lo dijo, hay que creerlo. Amén, hermano. Dice el verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tremendo esta parte, hermano. Amén. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermano. Hermano Lorenzo, el Salmo 23, yo creo que más corresponde al día que el Señor esté derramando sus plagas. ¿Y la promesa para quién es? Para los rescatados, ¿sí? Para los que obedecieron la ley y están seguros bajo sus alas. Entonces, ¿agregamos algo más, hermano? Sí, hermano. Con lo que dice el salmista, Ujú. es una persona que lo vivió Claro. en carne propia y pudo darse cuenta que finalmente tiene su pastor, y al lado de su pastor nada le va a faltar, Así es. ¿no? Por eso él dice: Jehová es mi pastor y Ujú. nada me va a faltar. Y al no faltarle nada, nada tampoco le va a pasar. Así es la protección. Esa es la protección de Dios que tiene el pueblo que mira con atención Ujú. lo que está haciendo y lo que está diciendo también. Se puede decir que hay una responsabilidad del Hijo, Así es. ¿sí? Entonces, el testimonio, hermano, quisiera leerlo. A ver, vamos a leer el testimonio. Dice, nos cuida, la página 309, dice: no hay mejor manera de agradar al Salvador que teniendo fe en sus promesas. Su misericordia puede llegar a ti y tus oraciones llegará a Él. Nada puede interrumpir esta línea de comunicación. Ujú. Debemos aprender a llevar todas nuestras perplejidades a Jesucristo, porque Él nos ayudará, escuchará nuestros pedidos,
podemos acudir a Él sin ninguna duda, en completa seguridad de fe, porque Él es el camino viviente. Tremendo, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué poder temer, no? Claro. Si yo me entero que tengo un padre que lo puede todo y yo voy a estar en problemas, voy a andar seguro, ¿sí? Pero eso no significa que yo aproveche de lo que mi padre es, ¿no? Uh-huh. Pero si yo sé que yo tengo un padre que todo lo puede y que me puedes librar de todo o de toda dificultad, en mi seguridad yo voy a estar tranquilo. Pero no será fácil conseguirlo a menos que hayamos tenido experiencia con él, ¿no? Entonces dice la pregunta, ¿cuál es la promesa de Dios cuando tú lo sigues fielmente? ¿Cuál es esa promesa? O sea, acá lo que corresponde de nosotros y de los que lo siguen es estar prácticamente en comunión, ¿no? Claro. En comunión con Él. Porque el testimonio dice, fíjate, no hay mejor manera de agradar al Salvador que teniendo fe en Él. Así es. La fe es lo que desencadena, yo creo, la ira de Dios, la ira del enemigo contra los hijos de Dios. Porque el que lleva la fe de Jesús es el que lleva ya completamente el carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano Lorenzo, en esta semana hemos hablado de 7 plagas. 7 plagas, hermano. Cada una tiene su disposición, cómo va a caer, qué es lo que va a hacer, pero los seres humanos también tienden acá a que ver mucho, ¿no? Tanto los injustos como los justos, y qué va a pasar con ellos. La recomendación, hermano, o el consejo que le daríamos a nuestros hermanos, a los que nos siguen y también a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál sería el consejo? Para nosotros, hermano, el consejo es el consejo y el consuelo es la palabra de Dios. Amén. No hay otra manera de sobrevivir a todo lo que nos vendrá. Y también sabiendo de que tenemos un Dios y la palabra dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios. Tremendo, ¿no? Es mejor que nos odien por la palabra de Dios antes de que nos quieran por no decir las cosas como son. Entonces, un llamado a nuestros hermanos queridos, en el nombre del Señor Jesucristo. Este es un mensaje que se trata de nuestra vida eterna. Así es. No es que vamos a estar por un día, 2 días, sino es vida eterna. Entonces, ¿qué requiere nuestra vida eterna? Es obediencia a la ley de Dios. Obediencia perfecta. Si bien es cierto que el mundo dice que el hombre no puede guardar los mandamientos, claro que no puede guardar, pero hay algo que sí puede hacer, es obedecer. Y la palabra dice que en lo poco has sido fiel y en lo mucho te va a poner el Señor. Así es. Entonces, hermano, el apóstol Pablo nos aconseja algo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, hermanos queridos, si conocemos el Evangelio de Cristo, hay que dar la cara en todo momento. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra vida eterna. Y no quisiéramos que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos, se queden a sufrir junto con el diablo. Así es. Porque todo lo que viene, hermanos queridos, las plagas son para el diablo, no para nosotros. Pero si no hacemos caso, nos caerá a nosotros también. Así Entonces, que sea una exhortación en el nombre del Señor Jesús, meditemos la palabra y animémonos unos a otros, porque estamos corriendo la carrera y todos quisiéramos llegar a la meta final. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, hermano Lorenzo, agradecer a Dios principalmente, Amén. agradecer al hermano Lorenzo y a los que proveen pues este espacio. El Señor nos quiere ayudar cada momento de nuestras vidas y en esta semana hemos estado estudiando
en las 7 plagas. Estas plagas caerán a los desobedientes, sin duda. Los obedientes estarán seguros, lo hemos leído. Pero les invitamos a meditar no en las plagas específicamente, sino meditar en el Evangelio del Señor Jesús. Amén. Las plagas simplemente es un anuncio, pero las plagas que caerán es para el desobediente. El tema que debemos centrarnos en este tiempo no es específicamente las plagas. Se nos ha tocado el tiempo de dar este mensaje de las plagas, pero el mensaje principal para tu salvación, mi querido hermano, amigo, es Cristo. Amén. Busca a Cristo mientras puedas. Busca a Cristo en este tiempo, porque el día que venga el Señor no habrá oportunidad para nadie. Satanás ya tuvo oportunidad casi 6.000 años. De la misma manera, muchos de nosotros hemos tenido oportunidad. ¿A dónde debemos ir? La cruz ha sido dada para el perdón de los pecados de cada ser humano. En este instante que estamos presentes, al estar estudiando la palabra, el Señor posiblemente esté tomando una decisión para buscar, para dar y para proteger. Pero si no es así, de la misma manera nosotros estamos prosiguiendo a alcanzar la meta que el Señor nos ha trazado. Hermano Lorenzo, entonces muchísimas gracias. En esta semana ha sido, yo creo, una bendición, ¿verdad? Amén, hermano. Uh-huh. Una bendición, porque nuestro Dios no viene a señalarnos o amenazarnos, sino a darnos la facilidad para poder seguir. Así es. Y agradecer a Dios, hermano, por esta bendición. Uh-huh. Y también a usted por este espacio, y que el Señor nos siga acompañando. Así es. Muy bien, hermano Lorenzo, entonces bendiciones, Dios le bendiga, y de antemano ya un feliz sábado, porque estamos ya en el día de la preparación. Despidiéndonos, hermanos queridos, amigos, no se olviden de seguir este canal. Queremos su aporte, no su aporte económico, queremos su aporte en el sentido de seguir compartiendo a sus amigos, hermanos, familias, para que puedan escuchar. Si bien es cierto, de nuestros labios no salen palabras de hombres, salen la palabra de Dios, y quisiéramos llegar pues a la gente en el mundo entero para que conozcan que estamos viviendo el tiempo del fin. Hermano Lorenzo, entonces Dios lo bendiga, nos vemos en un próximo video. Amén.